¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta primera edición, este programa introductorio del grupo de jóvenes de región norte del estado de Veracruz. El día de hoy nos encontramos aquí para grabar el primer episodio de lo que viene siendo este podcast que estamos inaugurando, que se llama Fe en Crudo. Así que hoy me encuentro con el líder de jóvenes de la región norte, que es Isaac, que es... Hola a todos, pues mi nombre, como bien lo dijo, me llamo Isaac, soy líder de la región norte, pues soy egresado, soy pedagogo, pues actualmente estoy a cargo de los jóvenes de esta región, perteneciente al distrito Veracruz, y pues soy de la sección Jalapa. Entonces pues es un privilegio pues estar sirviendo con ustedes. Gracias también por todo el equipo de trabajo que se está levantando. Y pues dentro de la iglesia pues soy músico, soy pianista, entonces, y pues predico. Okay. Y eso es lo que me tocó servir y trabajar. Muy bien, pues yo soy Oscar, para los que no me conozcan, vengo de la iglesia Villanueva, de aquí a la ciudad de Jalapa. Y bueno, estamos aquí para iniciar con este podcast, este proyecto que estamos intentando construir, ¿no? Levantar, que es, bueno, principalmente para hablar de una perspectiva juvenil de lo que es la fe cristiana, ¿no? Hablar de lo que es creer en Dios y de qué manera podemos llevarlo a cabo a través de una vida de un joven, ¿no? Exactamente. Y también muchos se preguntarán por qué el crudo, porque muchas veces no nos dicen lo que hay también detrás de, o sea, todos tenemos fe, sí, ¿no? Pero ¿qué tal si nos dicen también lo que han experimentado, las pruebas que han tenido y cómo su fe ha estado firme? Y eso es lo importante. Fíjate que mi mamá me preguntaba, le enseñé a mi mamá el logotipo, le enseñé todo el trabajo. Me preguntaba, bueno, ¿y por qué fe en crudo, no? Dice, tiene que ser fe en vivo, ¿no? Ajá. Y digo, pues, sí, pero realmente el hablar de fe en crudo, pues muchas veces también va más allá, porque, como dices, la fe es algo que siempre tenemos, ¿no? La fe es algo que siempre vamos a tener y lo que vamos a vivir, porque es, digamos, la mejor alimento espiritual que podemos tener, la fe, ¿no? Entonces, realmente muchas veces la fe se va transformando también. El crecer nuestra fe tiene una transformación. Entonces, la fe muchas veces y en muchas ocasiones, aunque no nos demos cuenta, no es una fe bien firme o bien cimentada como lo creemos, sino que es una fe que constantemente se está poniendo a prueba y que estamos buscando construir. Por eso que la fe realmente, en este punto de nuestras vidas, y yo creo que en el punto de la vida de muchos, es una fe que está realmente pues en crudo, que está apenas creciendo, está apenas naciendo. Exacto. Está apenas transformándose para ser una fe más firme delante de, pues, de las adversidades que pueda haber en nuestras vidas. Exactamente. Y también recordando un poco de la Biblia, o sea, vemos que en la Biblia nos expresa que es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, aunque tú no veas lo que está pasando, porque muchas veces no sabemos el proceso que vamos a pasar, y es ahí a donde debe de estar nuestra fe bien cimentada. Claro. Y aunque no sabes lo que prosigue, no sabes qué hay detrás o hacia dónde te vas a dirigir, es ahí a donde entra la fe en crudo, porque estás viendo todo el panorama. Y muchas veces decimos, o sea, nosotros como jóvenes, muchas veces nos podemos llegar a desanimar, pero qué padre que podamos decir en este podcast, sacar esas experiencias y decir, yo estuve pasando por esto y sé que tal vez lo que yo te pueda decir de lo que yo he vivido en la fe te puede servir a ti, ¿no? Y las adversidades que yo he pasado, tal vez fue algo crudo para mí, pero te puede servir los consejos que en algún momento a mí me dieron, te pueden servir a ti en lo que estás pasando. Tal vez no sea igual,
pero sí te va a fortalecer esa parte de la fe. Entonces, por eso... Ajá, es que bueno, realmente yo siento que en muchas ocasiones la fe se llega a medir de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque tenemos muchos personajes en la Biblia que vivieron situaciones muy diferentes, pero que siempre llevaron consigo esa comunión, ¿no? Esa fe que los hacía llegar a creer, que los hacía llegar a sobrepasar esa situación, ¿no? No sé, por ejemplo, se viene a la mente el pensar cuando David estuvo huyendo de Saúl. Él obviamente tuvo que tener fe para eso, ¿no? Pero sin embargo no es la misma fe que tuvo tal vez Job cuando pasó su situación tal vez tan lamentable, ¿no? Son situaciones muy diferentes en las que se aplica la fe de manera diferente. Sin embargo, la fe es algo que siempre va a trascender y va a estar siempre inculcada en la vida del creyente, porque realmente es lo que nos ayuda constantemente a salir adelante, nos ayuda a salir adelante y llevar llevar eso que nos hace creer que va a terminar tal vez la prueba, ¿no? Entonces, como dices, hay muchas veces en las que mi situación tal vez no es igual que la tuya, pero te puede ayudar a creer, ¿no? Te puede ayudar a tener fe de que va a salir adelante. Y viceversa, ¿no? Hay situaciones en las que yo puedo verme involucrado, en las que también pueden servirte a ti para salir, ¿no? Adelante. ¿A través de qué? Pues de la fe. Porque es lo que compartimos todos como cristianos, lo que compartimos todos como creyentes y seguidores de Cristo, es la fe. Primeramente la fe en Jesús, primeramente la fe en que creemos en un Dios todopoderoso, que realmente es lo más profundo a lo que podemos aplicar la fe, y también la fe de que nos ayudará ese Dios todopoderoso, ¿no? Yo platicaba una vez con amigos, en una clase de jóvenes teníamos el tema de ¿quién es Jesús de Nazaret? Y platicábamos y decíamos, no, pues es que muchos decían, no, es que Jesús fue esto, para mí es mi amigo, para mí es esto, ¿no? Y llegó un pensamiento y dije, bueno, es que Jesús, yo lo puedo expresar de una manera en la que lo puedan comprender a todos, ¿no? Si algo nos hace igual a las personas que no creen en Jesús y como que no son cristianos, pues es la esperanza, ¿no? Buscar esa esperanza, buscar esa fe, de alguna manera se puede llamar también, ¿no? Entonces, para mí el explicar quién es Jesús de Nazaret, bueno, pues Jesús es mi esperanza, Jesús es mi fe. Y tal vez para muchos que no conocen a Jesús, pues pueden decir, no, pues es que Jesús, pues existe un Jesús histórico que vivió hace muchos años, pero pues no fue nada más que un profeta, ¿no? Pero sin embargo, para mí yo tengo esa fe de quién fue Jesús, de que Jesús fue el Hijo de Dios, Jesús fue Dios mismo hecho hombre, ¿no? Así que vino a morir por nosotros. Entonces, esa fe que yo tengo en Jesús es la misma que se debería de aplicar, y se debería de aplicar para explicar también quién es Jesús y por qué Jesús también es parte importante en lo que es nuestra fe. Y algo que estás diciendo, o sea, cada quien tiene distintas experiencias de quién es Jesús. O sea, no hay alguien o no he conocido personas que todas digan lo mismo. O sea, todos tienen distinta forma de ver a Jesús. Uh-huh. Como lo decías, amigo, como padre, ¿no? Como aquel que, pues, aunque no merezcamos muchas veces las cosas, ahí está, ¿no? Entonces, es importante ver o entender, más que nada, entender quién es Jesús. Y como dices, o sea, en Jesús empieza e inicia la fe. Porque si nosotros no creyéramos en Jesús, no tendríamos salvación. Uh-huh. O sea, desde ahí. Y algo de interesante también por qué fe en crudo es porque llevamos una temática dentro del distrito y es raíces. Pero ¿en qué estamos echando nuestras raíces? Uh-huh. Y es parte de la doctrina de nosotros. Y una de ellas es la fe, tener fe. Entonces, fortalecer esa parte de la fe y, bueno, vaya, ahí va bastantes otras cosas más. Por ejemplo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿No? Saber nuestros 16 puntos doctrinales dentro de las asambleas es parte de nuestra doctrina y deberíamos estar firmes.
pero muchas veces como jóvenes se nos olvida. No digo que no la sepamos, se nos olvida muchas veces y luego cuando hay situaciones difíciles es como que están ahí, pero no las ocupamos y nos la tienen que recordar. Y por eso también es la necesidad hubo una necesidad de hablar este tema y hacer este proyecto. Uh-huh. Y es así como van haciendo el podcast, ¿no? La necesidad que hay en los jóvenes. Sí. Y bueno, eso que dices de que el tema principal es arraigados, pues sí hace mucho sentido el hecho de la pregunta que haces, ¿dónde echamos nuestras raíces? Sí. Entonces, si nosotros echamos nuestras raíces en Jesús, en lo que es la palabra, lo que es la doctrina, como dicen los puntos doctrinales, entonces no podemos hablar de una fe al 100% vivo, ¿no? Cuando un árbol apenas está creciendo, no podemos hablar de que es 100% firme, ¿no? Entonces, la fe es algo que se transforma de igual manera. Es como mencionábamos al inicio, la fe se va transformando, va creciendo, va aumentando, se va alimentando a través de experiencias, a través de palabra, a través de comprender lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces, la fe en crudo, como yo lo veo, es literalmente el punto en el que nuestra fe está en crecimiento. Exacto. El punto de que nuestra fe está en aumento. Obviamente, no es lo mismo comparar la fe de un adolescente con la fe que puede tener un pastor de 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque las experiencias que ha habido a través de su vida, las experiencias que ha habido a través de su ministerio, pues son cada vez más fuertes en aumento, ¿no? Entonces, hay muchos que dicen, por ejemplo, que nadie tiene más fe que un niño chiquito. Y sí es cierto, pero es el niño chiquito por la inocencia que hay en su vida. Obviamente, cuando llegamos a una etapa de adolescencia, tal vez de preadolescencia, pues comienza a haber ya la comprensión de lo que es el bien y el mal más a profundidad, ¿no? Entonces, realmente, el entender todo esto es lo que nos aleja, tal vez en cierto punto, de alimentar lo que es nuestra fe, ¿no? Entonces, es como un reinicio, yo diría, es como un reseteo de nuestras vidas. Desde chiquitos tenemos fe, porque somos inocentes, pero cuando cobramos conciencia de lo que somos y de lo que hacemos, es un reseteo de nuestra fe. Es otra vez empezar de cero y decir, bueno, a ver, ¿en qué estoy creyendo? Bueno, a ver, Dios es bueno, Dios es malo, la religión es buena, la religión es mala. Entonces, son muchas dudas que pueden ir saliendo y pueden surgiendo, y muchas veces no se habla de ellas porque se cree que es incorrecto, ¿no? Sin embargo, son dudas que todos tenemos, son dudas que todos pasamos y que realmente el hecho de hablarlo y el hecho de platicarlo y comentarlo no significa que sea algo malo, significa que estamos alimentando nuestra fe. Algo interesante, tengo un amigo, se llama Rigoberto Hidalgo. Ajá. Y en una ocasión él nos contó el por qué se hizo cristiano. Y él decía, yo desde chiquito iba a la iglesia. O sea, yo nací en un hogar cristiano. Pero llegó un momento en que todos los jóvenes pasamos por lo mismo, todos los jóvenes tenemos dudas. O sea, y es algo interesante esta parte porque muchas veces de los jóvenes que nacen en cuna cristiana son los jóvenes que en algún momento dudan de su fe y renuncian. Y es porque las preguntas que tienen no las hacen, y si las hacen no sabemos cómo contestarlas. Entonces eso se ha vuelto un tabú y es importante que estas nuevas generaciones que vienen se preocupen por explicar y quitar esas dudas que muchas veces como jóvenes tenemos. Un ejemplo claro, con los adolescentes, una vez les pregunté por qué van a la iglesia, lo cual fue la respuesta de que pues, porque mi mamá y mi papá van y me llevan. Que traen. No, y es así como que, pero nada más es por ese motivo o hay una razón más.
Entonces ya cuando seguí dando la clase con ellos, ellos mismos entendieron, no, pues si vamos a la iglesia es para alabar a Dios, ok, ¿qué más? Es para agradecer porque durante la semana Dios estuvo con nosotros, nos estuvo cuidando. Y algo también que mencionas acerca de la fe, sí es cierto, en los niños se ve una fe muy grande, o sea, le puedes decir, puedes ir al espacio y tienen la imaginación y van al espacio, Ujú. ¿no? Y se la están creyendo que son astronautas. En una ocasión, así como testimonio breve, a mí se me perdieron las chanclas en el mar en la noche ahí en Veracruz y yo lloraba por mis chanclas porque eran mis chanclas favoritas y yo así de que, pues es que mis chanclas y mi papá me dijo, tranquilo, vamos a orar. Yo había escuchado, ¿no? Solamente había escuchado de que si orabas, pues Dios puede contestar, ¿no? Pero incluso en la oración hay fe. Ujú. Entonces, pues vamos a orar, me dijo, y yo, pues bueno, vamos a orar. Y en las historias igual bíblicas, pues muchas cosas que pasaron cuando oraron. Entonces, pues yo oré con mi papá, íbamos caminando y no encontrábamos nada. Y de la nada, a una ola, saca una chancla, o sea, ni siquiera las dos, una. Y ya pues me puse feliz por una chancla, pero faltaba la otra. Ujú. Entonces yo ya lo tenía por perdido. Y mi papá me dijo, te voy a comprar unas chanclas en Chedraui. Bueno, pues vámonos allá, ¿no? Entonces cuando íbamos de regreso, salió la otra chancla. Entonces, pero de regreso otra vez oramos a Dios. Entonces salió la otra chancla. Y ahí fue donde desde chiquito me marcó esta parte de tener fe en la oración. Porque imagínate el mar inmenso que se lleve algo, es poco probable que lo puedas encontrar. Ujú, ujú. Y más en la noche. Sí. Y fueron distancias muy largas las que caminamos para encontrar las chanclas. Entonces, ahí puedo ver cómo actúa Dios, pero también mi fe. Porque ahí era yo un niño. Y mientras vas creciendo, pues también la fe en nosotros se va haciendo más chica, ¿no? Y incluso muchas veces dudas por las situaciones que se van presentando. Tal vez esa situación para mí, siendo chiquito, pues era una situación muy grande y muy complicada. Pero mientras vas avanzando, ves que no, o sea, pues eran unas simples chanclas. Pero después, o sea, ver otros problemas o unas situaciones en los cuales tienes que tener una fe que sea inquebrantable, pues muchas veces dudamos. Y es ahí a donde entran también los testimonios que te ayudan a que tu fe aumente. Y es necesario esa parte. Ujú. Fíjate que ahorita de lo que mencionas, al inicio de lo que hablamos de los motivos que tenemos tal vez como adolescentes, muchas veces tenemos, pues sí, ¿no? Entendemos que pues, a la iglesia vamos a orar, a la iglesia vamos a alabar, a la iglesia vamos a cantar, a la iglesia vamos a agradecer. Tenemos que orar por la comida, tenemos que orar al acabar el día, al iniciar el día, ¿no? Y son cosas que son inculcadas en nuestras vidas, pero muchas veces no llegamos a entender el por qué hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué tengo que alabar? ¿Por qué tengo que orar para comer? ¿Por qué tengo que orar cuando termina el día? ¿Por qué tengo que orar cuando comienza el día? O sea, son cosas que no comprendemos hasta que tratamos de analizarlo o alguien nos lo explica, ¿no? Entonces, el hecho de decir, no, pues, gracias Señor por este día, a veces lo decimos como simples palabras sencillas, como simples palabras vacías, lo decimos como algo sistemático, ya monótono, que no tiene ya un peso emocional, ¿verdad? Un peso genuino, ¿no? Sí. Pero el hecho de decir gracias Señor por este día es hablar de gracias por permitirme la vida, gracias por permitirme ver a mi familia, gracias por permitirme ver alimento en mi plato, gracias por permitirme ir a la escuela, por permitirme ir al trabajo, yo qué sé, ¿no? Entonces, el entender de qué manera o por qué agradecemos a Dios es más profundo de lo que muchas veces creemos, ¿no? Y es más importante de lo que creemos. A veces nos enfocamos más en adiestrar que explicar el porqué de las cosas. Nos enfocamos muchas veces en la iglesia
en decir, no, pues que tienes que orar. Bueno, sí, pero ¿por qué voy a orar? ¿Por qué tengo que orar, no? Exacto. ¿De qué recompensa, qué beneficio me trae orar, no? Nuestra mente humana, bajo la lógica, siempre buscará un beneficio, ¿no? Tras la actividad, tras el hacerlo, ¿no? Entonces no explicamos bien cuál es la importancia verdadera de hacerlo, ¿no? Únicamente decimos, tienes que hacer esto, pero no explicamos el por qué tienes que hacerlo. No explicamos qué beneficios te trae hacerlo. No explicamos qué es lo que Dios pide que hagas y por qué pide que lo hagas, ¿no? Y esa parte que estás tocando es interesante porque en Hebreos vemos la respuesta de muchas cosas que hemos visto en Génesis, por ejemplo, de personajes bíblicos. Imagínate que te dice Dios, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Y yo te voy a dar esto. O sea, hay una esperanza, pero tú no estás viendo nada en ese momento. Y tú tienes que tener fe para hacerlo. Pero ese hecho de dar ese paso, que muchas veces da miedo, es ahí a donde entra la duda, entra y será, o seré yo capaz. Entonces, cuando vemos en el libro de Hebreos acerca de los hombres de la fe, vemos la explicación más profunda y ahí entendemos, pues es que mira, iba a pasar esto, va a suceder esto, pero ya porque también sabemos la historia de cómo fue. Pero mientras ellos no sabían o sea, qué tan cierto era y tenían que creer, no había otra. Y que en las situaciones muchas veces dijeron, no, es que no, tal vez no puedo, ¿no? Incluso, por ejemplo, la vida de Abraham, o sea, ya era un adulto, ya era de edad, y que Dios les dijera que les iba a dar un hijo, pues era como que, pues ya estamos grandes, ¿no? Sí, ¿Cómo es algo queremos explicarlo lógico, ¿no? Queremos encontrarlo algo lógico, en la fe. Y eso también Dios, cuando nos da promesas, muchas veces lo vemos que las promesas de Dios son, vaya, sorprendentes, que para nuestra lógica es imposible, pero para su lógica es todo posible. Ajá, exactamente. Entonces, el hecho de decir, sí, le entro, sin ver lo que me espera, es ahí a donde empieza esta parte de la fe y el caminar en fe. Porque Pablo, el escritor, dice que estamos en una carrera, la carrera de la fe. Entonces, imagínate esa parte. Nuestra vida debe de modelar una fe. Una fe que no se corrompe, una fe que no se da por vencida. O sea, tienes que ir caminando porque la meta es Cristo. Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Entonces, muchas veces es ahí a donde decimos, mecha. O sea, es un trabajo que tal vez dentro del caminar vamos a pasar muchas situaciones en las cuales yo como joven o yo como persona debo de ir haciendo que mi fe vaya creciendo. Entonces, cuando eso lo empezamos a entender y lo ponemos en práctica, se hace más sencillo. Y al hacerse más sencillo, empezamos a ver esas promesas, incluso la visión que Dios tiene para nosotros. Porque empezamos a ver, el Señor me prometió esto, y aunque volteo y veo por dónde caminé, que tal vez fue un camino muy, muy angosto y muy peligroso tal vez, pero Él siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces ahorita veo la promesa cumplida y no importó todo lo que caminé o los procesos que viví para el día de hoy, decir y hacer el propósito de Dios para mi vida. Es que fíjate que sí es cierto eso. La fe es de valientes. O sea, lo primero que se hay que dejar en claro es que la fe es de valientes. ¿Por qué? Porque hay que entender que la lógica humana no funciona igual que la lógica que tiene Dios.
Sí. es muy diferente, ¿no? Y nosotros podemos decir, es que quiero crecer mi fe, quiero aumentar mi fe, quiero alimentar mi fe. No, pues Señor, no sé, cúmpleme esto para que yo tenga fe en ti. Y realmente no es así. No es primero la respuesta, es primero la fe. ¿Por qué? Porque, por eso digo, la fe es de valientes. El que cree es el que va a ver la respuesta. No vas a tener respuesta antes de no creer. No necesitas la respuesta para creer, necesitas creer para ver la respuesta. Un ejemplo claro, el ladrón que estaba junto de Jesús. Él tuvo fe. O sea, y el simple hecho de reconocer quién era Jesús en la cruz, o sea, el último instante, dijo, o sea, le dijo al otro, tú y yo merecemos estar aquí, pero él no debe de estar aquí. Sí. O sea, ya reconoció, él es justo y no debe de estar muriendo como injusto como nosotros. Entonces, dentro de esa conversación o de esa expresión que estaba diciendo el ladrón, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, reconoció que era Dios. Y le dice Jesús, bueno, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, le dio la esperanza de la salvación. Exactamente. Pero su respuesta fue después de que él creyó. Exactamente. Porque no fue que Jesús le dijo, no, pues, ¿saben qué? Yo soy Jesús, yo soy hijo de Dios. Arrepiéntanse y van a ver que yo os voy a llevar al reino de los cielos. No, el ladrón reconoció primeramente, tuvo fe de lo que iba a decir, lo creyó, tuvo el valor de decirlo, y a partir de ahí tuvo la respuesta de Jesús, que fue, ¿sabes qué? Pues sí, tienes el derecho a entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces, sí hay que entender que la lógica que nosotros usamos no es la misma que lógica que usa Dios. Y la fe se alimenta a través del valor, dice la palabra. Después la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, es la certeza, el saber que lo que viene va a pasar, tener esa convicción de que aunque no lo vemos, va a suceder, o aunque no lo vemos, va a estar, ¿no? Pero siempre tiene que ser antes esa creencia, tiene que ser antes esa fe y esa esperanza de que va a ser antes de la respuesta, porque así es como funciona, ¿no? Y aunque sí puede ser complicado, y obviamente es complicado para muchas personas, y realmente el hecho de entenderlo lleva también un proceso de fe previo, pues es la manera en la que se tiene que alimentar la fe. No hay una manera más sencilla, no hay una manera más fácil. La fe se alimenta a través de prueba, a través de creer y a través de esperar, porque también hay que ser pacientes para la fe. Realmente no se puede tener algo inmediato. Yo creo que también la fe aplica en la paciencia, ¿no? Aplica en decir, no, pues es que ya pasó un año de que tengo fe en esto. Y decir, no, pues a lo mejor vienen 2 años más, pues voy a seguir teniendo fe 2 años más. Y a lo mejor al tercer día ya quedó, ¿no? Entonces, sí hay que tener fe sobre la paciencia y tener fe sobre lo que Dios ya nos prometió, ¿no? En este caso, yo lo podría aplicar de alguna manera. Tenemos la promesa de la vida eterna. Tenemos ese regalo que Jesús nos dio, ¿no? Tenemos esa fe de que va a suceder así. Y muchas veces podemos ser criticados, muchas veces nuestra fe se puede ver afectada, se puede ver tal vez, ¿cómo decirlo? Se puede ver atacada por aquellas personas que nos hacen dudar de nosotros mismos. Uh-huh. Muchas veces nos pueden decir, ¿sabes qué? Es que yo no entiendo por qué crees en Dios. Yo no entiendo por qué vas a la iglesia. Yo tengo un amigo en la prepa que cada que me llegaba un mensaje al grupo de alabanza, lo veía y me decía, ¿por qué alabas? O sea, ¿por qué, qué sentido tiene tocar para Dios, no? Me dice, es algo que no existe. Le digo, pues es que no existe para ti, pero yo tengo la fe de que existe, ¿no? Y el hecho de afirmar esa fe, el hecho de afirmar esa creencia, es lo que te hace también continuar en ese camino que es hacia la vida eterna, continuar en esa promesa que es hacia la vida eterna. La promesa ya está, simplemente hay que esperar y ser pacientes sobre nuestra fe para un día ver esa promesa que es conocer al reino de los cielos, ¿no? Entonces, la fe se puede ver atacada de 1000 maneras, ya depende de cada quien, de qué manera se lleva esa situación, ¿no? Y de qué manera se puede defender. Muchas veces, a lo mejor podemos decir, no, pues es que me dicen en la escuela que por qué sigo a Dios, pero yo no sé qué decir porque
Porque no sé, o sea, hay gente que a lo mejor no entiende todavía o no tiene esa capacidad de explicar de qué manera o por qué es que siguen a Dios. Muchas veces la batalla se puede ganar simplemente guardando silencio, ¿no? Escuchando y decir, bueno, allá ellos. Yo voy a creer en Dios porque es lo que Él me ha demostrado, ¿no? Es lo que Él me ha dado. Yo platicaba con amigos una ocasión, me decían, bueno, ¿y por qué tú crees en Dios? ¿Por qué crees tú en Dios, no? Y yo decía, bueno, pues es que yo he llevado ya experiencias en las que se me ha confirmado que Dios existe. Se me ha confirmado que el Espíritu Santo existe. Ahorita, a usted yo les puedo decir, yo les dije en ese momento, a ustedes les puedo decir que en la iglesia desciende el Espíritu Santo y la gente empieza a llorar y la gente empieza a hablar en lenguas. Ustedes van a decir, no, pues es que están locos. Pero yo ya puedo comprender por qué es que sucede esto. ¿Qué es a través de quién? Pues del Espíritu Santo, ¿no? Pero son cosas que la gente muchas veces no entiende y nosotros tenemos que buscar la manera de explicarlo bajo la lógica humana. Tenemos la tarea más complicada, ¿eh? Explicar bajo la lógica humana lo que no funciona igual para Dios. Y es algo que nosotros ya entendemos, pero la gente aún no entiende. Entonces hay que, en todo momento, seguir buscando la manera de compartir del ministerio. Exacto. Compartir de la palabra, porque es una manera en la que también se mueve y se produce más fe. Nosotros producimos fe a nosotros mismos, pero ¿qué sería que buscáramos también producir fe en terceros? Producir fe en otras personas, producir fe en aquellos que no lo tienen, producir fe en aquellos que no lo creen. ¿Qué mejor sería para nosotros, no? Por eso realmente la fe, yo diría que es de los puntos que más se pueden abarcar en todo lo que es la palabra, ¿no? Y abarcar desde lo que sucedió hace años en la Biblia a hablarlo hoy en día, que son cosas que siguen sucediendo, ¿no? Son cosas que siguen poniéndose a prueba. Exactamente. Y algo que veníamos platicando ahorita que veníamos para acá, Ajá. para grabar. Tú estudias comunicación. Sí. Y decías algo interesante. O sea, todo es comunicación. Dios quiere que comuniquemos acerca de la fe. Sí, exactamente. Porque esa fue nuestra tarea para todos. O sea, vayan y hagan discípulos. Vayan y compartan el evangelio. Y dentro de eso va la fe. Entonces, el compartir, el transmitir el mensaje adecuado, lo debemos de hacer sí o sí. O sea, es algo que está ahí. No es de que, yo no puedo. No, puedes. ¿No? Puedes hacerlo. Aunque tú, como los niños chiquitos cuando regresan de la escuela, que platican lo que aprendieron, así nosotros deberíamos de decir lo que aprendemos el domingo, ¿no? Enseñarles, no sé, a tus primos, a tus tíos, no, a las personas que no conocen todavía de Cristo, el comunicar eso. Y algo también que vamos a tocar en lo que va del podcast es esa parte de cómo defender nuestra fe en la sociedad, porque hoy en día la sociedad tiene ideologías y cómo entra mi fe ahí o cómo puedo defenderme, porque muchas veces somos atacados y no tenemos tal vez las herramientas todavía para poder defendernos. Entonces, el que nos hablen de cómo podemos defendernos, el qué podemos hacer o cómo podemos llegar a otras personas es importante. O sea, sí o sí lo deberíamos de aprender. Sí, sí. ¿No? Y es parte también del hecho de ir a la iglesia, porque ahí aprendes muchas cosas. Y durante la semana, o sea, y es interesante esta parte, porque muchos vamos los domingos, pero en la semana, ¿qué hacemos? Deberíamos de aplicar lo que aprendemos. Sí. Pero muchas veces nada más es como que el domingo voy, me recargo y durante la semana lo voy ahí sosteniendo, ¿no? Ajá, o lo voy tirando también. O sea, hay personas que lo van tirando y no saben lo que están tirando. Y hay personas que se quedan con lo mismo y no quieren compartir, ¿no? O sea, hay unos que lo tiran así en la calle,
y otros que lo tienen ahí y no lo comparten. Pero ¿qué diferencia hay entre alguien que en lugar de tirarlo en el piso o quedárselo, lo comparte con alguien más? Bueno, regresamos, hubo un corte, se cortó la grabación, pero bueno, continuamos con lo que estaba diciendo. Así es. Estaba diciendo acerca de Jesús, cuando Jesús les dice a los discípulos, no, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿no? Y si ustedes permanecen en mí, van a tener fruto. Entonces, es ahí a donde entra. Nuestras raíces deben de estar en Jesús, porque Él es todo, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que vamos a tener frutos. Y uno de los frutos es la fe. Entonces, vamos a tener frutos para dar y ofrecer a las personas. Porque la vida es un árbol de uvas. ¿Y quién come las uvas? Pues las personas. Uh-huh. Entonces es ahí a donde entra. Y lo comprendí de esa forma. Ok, nosotros somos los pámpanos los que vamos a producir la fruta. Pero eso es el fruto del Espíritu, es lo que debemos de compartir a las personas. El amor, la fe, todos esos frutos los tenemos que compartir. Sí, ¿no? Y pues es lo que mencionaba, que el hecho de compartir la fe también ayuda a alimentar tu propia fe, ¿no? Porque es donde te das cuenta que está el respaldo de Dios, que está el respaldo del Espíritu Santo, y que es a través del Espíritu quien, digamos, siempre han expresado así, es el que suaviza los corazones de las personas y les hace entender que hay un Dios todopoderoso, ¿no? Entonces, el hablar la palabra, el hablar de la fe, alimenta tu fe, porque te das cuenta del respaldo que hay ahí. Y aparte de alimentar tu propia fe, estás alimentando la fe de otras personas. Estás compartiendo el Evangelio de Dios y estás compartiendo quién es Dios. Entonces, realmente, la fe es algo muy extenso que se puede hablar y que pues precisamente es el nombre del podcast, para hablarlo durante mucho tiempo. Mucho tiempo, exactamente. Sí, pues ese es el objetivo, de que crezcamos en la fe. O sea, ese es el objetivo. Sí, a lo mejor algún día se llegue a llamar el podcast Fe en Vivo, ¿no? Anda. Sí. que se transforme ya. Sí, pero es más que nada eso el por qué fue al crudo, porque muchas situaciones que pasamos las vemos muy crudas, pero hay que creer, aunque no las veamos. Es por eso crudo, o sea, no sabemos por qué está pasando esta situación, pero sé que hay una esperanza. Bien. Pues bueno, yo creo que cerramos aquí este video. Sí, cerramos aquí este primer episodio y estamos a la expectativa, ¿no? Estamos pueda venir, estamos trabajando por tener invitados de diferentes iglesias, diferentes congregaciones, para seguir hablando de diferentes temas. Y también, bueno, me gustaría hacer algo, una dinámica, no sé si te parezca. Está bien. Dejar en Instagram, en un post que vamos a publicar, una historia que te hizo alimentar tu fe. Una historia que te hizo decir, no, pues sí tengo fe en Dios, ¿no? Sí tengo fe, sí voy a creer en Jesús porque esto me pasó y alimentó mi fe, ¿no? Entonces, lo dejamos como tema para la siguiente semana. A partir de esas historias, a ver qué nos cuentan y de qué manera podemos abordarlo, ¿va? Va que va, entonces, me parece. Sería todo por el día de hoy. Esto es, pues, como ya escucharon durante todo el podcast, Fe en Crudo. Entonces, estamos... Ahora sí, tenemos fe. Hay que poner el lema de tenemos. Tenemos fe. Sí. Entonces, cerramos con el día de hoy. Cerramos con el día de hoy. De nuestra parte. Así que, muchas gracias. Y nos vemos. Nos vemos la siguiente semana. El siguiente.